Descubre 12 meditaciones increíbles de Epicteto, que transformarán tu vida para siempre. El ruido de la ciudad se mezclaba con el silencio reverente de los estantes de la biblioteca. Javier, un joven de 22 años, hijo de inmigrantes, sentía que cada día se levantaba como un peso que le aplastaba el pecho. Era auxiliar en aquel refugio de libros, un lugar que atrapaba sueños no contados, un microcosmos donde muchos anhelaban ser escuchados. Sin embargo, para Javier, esos anhelos eran ecos lejanos, y él se sentía atrapado en un laberinto de expectativas ajenas, como si su vida fuera un guión escrito por otros. Sus padres habían sacrificado mucho para que él tuviera una educación, y a pesar de sus esfuerzos, la sombra del descontento se cernía sobre él. Sus amigos lo consideraban un idealista, un soñador que no se daba cuenta de que las oportunidades eran escasas para quienes venían de abajo. Una tarde, mientras organizaba libros, una cubierta desgastada atrapó su atención. Era un antiguo ejemplar de Epicteto, un pensador estoico que había sido rechazado por su propia sociedad. Javier lo tomó entre sus manos. Su curiosidad lo llevó a sumergirse en las páginas. El valor no se mide por la riqueza ni por el estatus social, decía, y al leerlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Esas palabras parecían retumbar en su mente, resonando con una fuerza emocional que ni siquiera sabía que poseía. Poco a poco, comenzó a aplicar esas enseñanzas en su vida diaria, enfrentando los prejuicios que lo rodeaban y sufriendo el dilema de querer ser algo más, mucho más que un simple auxiliar. Sin embargo, esa luz que había comenzado a brillar se tornó en penumbra la mañana en que fue descalificado de una beca que tanto había anhelado. Su corazón se hundió. Había puesto sus esperanzas en algo tan frágil como un sueño. La desesperación lo abrumó, y los grilletes de la inseguridad se ceñían a su vida, aplastando cualquier resquicio de confianza. ¿Realmente estaba hecho para el mundo académico? La decepción le arrastró a un abismo lleno de dudas. Su mente, un torbellino de pensamientos, cuestionaba su lugar en el mundo. Sus aspiraciones parecían volar demasiado alto, y él, un joven con raíces en la tierra, no sabía si podría alcanzarlas. En medio de esa confusión llegó Verónica, su profesora de filosofía. Con una mirada que parecía ver más allá de su fachada, lo impulsó a descubrir su esencia y a encontrar su voz. Ella lo guió suavemente, instándolo a no permitir que su entorno definiera su valor. Pero su historia no era tan sencilla. Cada palabra de aliento era un recordatorio de su lucha interna y de lo insignificante que a veces se sentía. Con cada consejo que recibía, la presión en su pecho aumentaba. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente desafiar la narrativa de quién debía ser y lo que podía llegar a conseguir? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En un auditorio, un día, se dio el lujo de compartir su travesía. Sus palabras se desbordaban mientras tocaba el delicado hilo entre las expectativas familiares y su propio deseo de libertad. La sala, llena de rostros curiosos, lo observaba con atención, pero en el fondo, sentía la presión intensificarse. El eco de su voz se convertía en un aliento compartido. Pero en ese instante de vulnerabilidad, el recuerdo de la beca perdida reapareció, como un monstruo que acechaba en la penumbra. Esa lucha interna y esas voces de desánimo que siempre lo perseguían volvían a atormentarlo. ¿Realmente valía la pena seguir luchando en un mundo que parecía estar construido para ignorarlo? La tensión aumentaba, y mientras miraba al futuro, se debatía entre la desesperanza y la determinación. Su historia, sentía, aún no había encontrado su final.
La luz del día se filtraba a través de las ventanas del auditorio, iluminando el rostro de Javier mientras él reflexionaba sobre su experiencia. La sensación de desamparo se había convertido en una sombra persistente en su mente. Cada semana, el ciclo de dudas y decepciones lo mantenía cautivo. Sin embargo, algo había cambiado desde aquel día en que decidió abrirse al público. Había un fuego en su interior que empezaba a ganar fuerza, y aunque el miedo a la burla aún resonaba en su mente, una chispa de valentía comenzaba a florecer. Verónica notó su transformación y lo animó a participar en un concurso de oratoria que se llevaría a cabo en la universidad. La idea lo aturdió. ¿Qué podía aportar él? En su mente la imagen de un joven audaz y elocuente estaba reservada para otros, aquellos que habían tenido un camino menos lleno de obstáculos. Sin embargo, el eco de las palabras de Epicteto le retumbó nuevamente. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. En ese momento, en lugar de rechazar la propuesta, decidió enfrentarse a su temor. Días después, en la biblioteca, lo primero que hizo fue moldear su discurso. Comenzar a escribir era como untar un bálsamo sobre sus heridas. Sus palabras se convirtieron en un reflejo de su propia lucha, su voz resonando con autenticidad. Habló del peso de las expectativas familiares, de esa sensación de ser un extraño en un mundo que parecía haberle cerrado las puertas. Mientras escribía, la noción de compartir su historia se transformó en un acto de liberación. No solo se trataba de una competencia, sino de un testimonio de resiliencia ante las adversidades. En los días previos al concurso, Javier practicó incansablemente. Cada repetición de su discurso era como una batalla ganada contra sus inseguridades. La imagen de sí mismo, temeroso y titubeante, comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un joven decidido a hacerse oír. Aún así, cada vez que se miraba en el espejo y ensayaba, un escalofrío lo invadía. La presión no solo provenía del deseo de impresionar al jurado, sino también del miedo profundo a fallar frente a los demás. El día del concurso llegó. La sala era significativamente más grande de lo que había anticipado, y el murmullo de la audiencia resonaba como un tambor en su pecho. Al tomar el micrófono, sintió que las miradas de los asistentes se enfocaban en él. La voz del presentador sonó lejana, mientras su mente repasaba cada palabra que había ensayado. Sin embargo, cuando finalmente comenzó a hablar, fue como si el mundo se detuviera. Las palabras fluyeron de él, no solo como un discurso, sino como una conversación visceral. Hablaba de su verdad, sus luchas, y su deseo de ser más que un simple auxiliar, pero al llegar a la parte donde debía hablar sobre su sueño de recibir la beca, un silencio abrumador llenó la sala. Para su sorpresa, una ola de empatía recorrió el lugar. Los rostros de la audiencia empezaron a cambiar. Algunos mostraban lágrimas en los ojos. En un instante, Javier comprendió que no solo buscaba aceptación, sino la validación de su experiencia personal. Había logrado hacer eco de sus temores en otros. Cuando terminó, la ovación fue ensordecedora. No le importaba si ganaba o no. Había ganado mucho más: la aceptación de su propia narrativa. Sin embargo, esa validación no satisfizo la inquietante pregunta que surgió en su mente mientras salía del escenario. ¿Qué vendría después de esta revelación? El camino hacia su verdadero destino aún no estaba claro. Salió del auditorio sintiendo cómo la presión había disminuido, pero una sensación de incertidumbre lo acompañaba. ¿Cómo seguir construyendo sobre lo que acababa de experimentar? La respuesta estaba oculta, esperando ser descubierta en el camino que se extendía ante él. Mientras caminaba, no podía evitar preguntarse, ¿se atrevería a desafiar las creencias que lo habían limitado hasta ahora? Su viaje apenas comenzaba, y el horizonte se vislumbraba más amplio que nunca. Javier salió del auditorio con el corazón aún palpitante, pero no podía ignorar la mezcla de euforia y ansiedad que lo acompañaba. Cada paso que daba lo acercaba a un futuro incierto. Mientras cruzaba los pasillos de la universidad,
El eco de las palmas del público aún reverberaba en sus oídos. En su mente, la pregunta continuaba girando. ¿Qué significaba realmente esta victoria personal? Poco después, Verónica lo buscó entre la multitud. Su sonrisa radiante era como un faro en medio de la confusión que Javier sentía. Ella lo abrazó con entusiasmo, elogiando su valentía y expresando lo orgullosa que estaba de él. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Javier no podía soltar la inquietante sensación de que aún había algo más que debía enfrentar. Verónica lo animó a no detenerse allí, a buscar nuevas oportunidades para expresarse. Esa noche Javier se sentó en su pequeño cuarto, donde la luz suave de una lámpara iluminaba la hoja en blanco frente a él. Inspirado por el momento que había vivido, decidió escribir sobre su experiencia, pero esta vez no como un discurso. Era hora de explorar sus pensamientos más profundos, de darles forma y verdad en una forma más personal. Empezó un diario donde reflejaba no solo su viaje como orador, sino también sus días difíciles y las inseguridades que todavía lo acechaban. Mientras escribía, los recuerdos de aquellos días de aislamiento y duda se presentaron como sombras persistentes. ¿Quién era Javier, además de un joven que había expuesto su alma frente a un grupo de desconocidos? La pregunta se convirtió en un motor que lo impulsaba a profundizar más en su autoexploración. Se dio cuenta de que su triunfo no solo era sobre el escenario, sino sobre el miedo que había estado gestionando toda su vida. Días pasaron, y cada página del diario se llenaba de reflexiones. Javier comenzó a comprender que su voz tenía un poder intrínseco, tanto para él mismo como para los demás. Escribir le daba claridad, pero también lo desafiaba a confrontar sus limitaciones autoimpuestas. Se preguntó si era posible transformar su esfuerzo en algo más estructurado, un proyecto que pudiera abarcar no solo su historia, sino las luchas de muchos otros que se sentían igualmente perdidos. Así, Javier se propuso escribir un libro con relatos de superación personal. Las historias de personas que habían enfrentado adversidades y habían encontrado su voz resonaron en él. Sin embargo, la idea lo aterraba. ¿Sería capaz de atraer las historias de otros y hacerles justicia? ¿Podría imaginarse compartiendo su obra con el mundo, o estaba destinado a ser solo un soñador? La duda era corrosiva, pero había algo en su interior que lo empujaba a seguir. Decidió que para avanzar debía buscar la opinión de personas que conocía, miembros de su círculo de confianza que pudieran ayudarle a dar forma a su proyecto. Convocó una pequeña reunión con algunos amigos y susurros de valentía lo llevaron a plantear su idea. Sus amigos reaccionaron positivamente, sorprendidos y emocionados por la propuesta. Pero mientras escuchaba sus comentarios, Javier no podía evitar cuestionar su idea. ¿Sería suficiente? ¿Estaría atrapando su esencia auténtica? El debate interior entre el deseo de éxito y el miedo al fracaso volvía a surgir con fuerza. Por primera vez, sentía que estaba tomando las riendas de su vida. Sin embargo, la búsqueda de su voz auténtica también conllevaba preguntas acerca de los temas que abordaría, las emociones que germinarían en el proceso de escribir, y el riesgo de exponer un lado de sí mismo que todavía no estaba completamente preparado para compartir. Se quedó mirando por la ventana, donde el cielo comenzaba a oscurecerse con la llegada de la noche. La incertidumbre se había transformado en un desafío. Javier se daba cuenta de que, aunque el camino hacia la autoría personal parecía empinado, estaba decidido a seguir adelante. Pero una revelación que lo sacudió llegó a su mente. Si realmente quería conectar con otras personas, debía enfrentar su propio pasado, las sombras que había tratado de ocultar y abordar lo que aún le dolía. Justo cuando estaba a punto de sumergirse en sus pensamientos, su teléfono vibró. Era un mensaje de Verónica. ¿Ya tomaste una decisión sobre qué harás después del concurso? Me encantaría saberlo. Las palabras cortas eran como un recordatorio de que no estaba solo, pero también una invitación a reflexionar. En ese instante reconocido por una mezcla de determinación y duda, Javier se dio cuenta de que el viaje estaba lejos de ser lineal, y que cada paso representaría un importantísimo desafío. Así que tomó un profundo aliento,
decidido a dar el siguiente paso. Porque al final del día, lo que más anhelaba era no solo encontrar su voz, sino ayudar a otros a descubrir la suya. La pregunta ahora era, ¿sería capaz de enfrentar su pasado y escribir su verdad antes de que la historia se le escapara de las manos? El desafío estaba planteado, y el tiempo para actuar había llegado. Con el pensamiento aún agitado por las palabras de Verónica, Javier sintió que la presión aumentaba sobre sus hombros. La idea de escribir un libro se transformaba en una tarea monumental. Sin embargo, el camino hacia la escritura también era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. ¿Cómo podría hablarle a otros si todavía había ecos de su pasado resonando en su mente? Las primeras noches fueron largas. Javier se sentaba en su escritorio con el diario abierto, las ideas luchando por salir, mientras las sombras de sus temores lo acechaban. En vez de parar, decidió hacer una lista. Bajo la luz tenue de su lámpara, escribió las historias que conocía, las luchas que otros habían enfrentado y las que él mismo había experimentado. Cada nombre en la hoja era un recordatorio de que no estaba solo en su viaje. Con cada historia, la carga que lo agobiaba comenzaba a dispersarse. Todas ellas tenían un hilo común: la búsqueda de superación. Javier sintió que esas experiencias se entrelazaban no solo con su vida, sino que también lo empujaban a fortalecer su voz. Sin embargo, al confrontar su pasado, también emergieron recuerdos dolorosos que había suprimido. Momentos de rechazo, la sensación de ser invisible en su propia vida, la angustia de no ser suficiente. Él pensó en su madre, en las tantas veces que ella le decía que debía ser valiente, que tenía un don que no podía ignorar. ¿Esa valentía había desaparecido en las brumas de sus inseguridades? En una mezcla de frustración y necesidad de liberarse, tomó una decisión. No solo iba a compartir las historias de otros, debía incluir la suya, aunque doliera. Esto, entendió, sería su camino a la autenticidad. De repente, el proyecto no se sentía tan intimidante. Ahora, era un proceso de sanación. Aquel libro no sería un simple compendio de relatos, sino un testimonio, una travesía personal que reflejaría sus experiencias más crudas. Esa revelación lo motivó a redoblar sus esfuerzos. Pasó horas investigando historias de personas que habían enfrentado el rechazo, la soledad y la incertidumbre. Leía con avidez, tomando notas, y su diario se convirtió en un mosaico de relatos inspiradores. Pero al mismo tiempo, cada nueva historia descubierta lo empujaba a preguntarse. ¿Su voz también importaba? Un día, mientras caminaba al campus, Javier se encontró con una exposición de arte que lo cautivó. Las obras reflejaban luchas internas y triunfos personales. Cada pieza contaba una historia de superación. Sintió una conexión visceral con cada una de ellas. Se dio cuenta de que, así como los artistas plasmaban sus dilemas en pintura, él también podía dejar fluir su experiencia en palabras. Fue en ese momento cuando entendió que el arte, en cualquiera de sus formas, siempre tiene el poder de sanar. Tal vez escribir era su propia forma de arte. Regresó a su habitación decidido a comenzar a escribir un primer borrador. La idea de que su libro podría ser un soporte emocional para otros se volvió una realidad muy palpable. Pero algo lo detuvo. El miedo a ser juzgado. La posibilidad de que su verdad pudiera ser criticada o malinterpretada, lo aterraba. Sin embargo, no podía dejar que ese temor lo paralizara. Había llegado el momento de desafiar esas voces internas que le decían que no era suficiente. Javier decidió que después de plasmar su primera versión, compartiría el manuscrito con sus amigos más cercanos. Necesitaba su honestidad, y eso requería vulnerabilidad. Con cada palabra que escribía, las puertas de su corazón se abrían un poco más. Javier cada vez se sentía más ligero al enfrentar sus propios demonios. Pero sabía que aún no había llegado al fondo de su viaje. La carta que había decidido escribir a su yo del pasado representaba un paso necesario para el futuro. Era un acto de sanación, pero también de confrontación. Así,
Cuando sus dedos tocaron el teclado por primera vez en esa nueva fase de su vida, sintió que era coherente con un propósito que resplandecía en su interior. Redescubrir su voz, mientras ayudaba a otros a encontrar la suya. La emoción se volvió sobrecogedora. Miró su lista de historias y comprendió que su libro no solo sería suyo. Sería una colección de voces que resonarían en muchos corazones. Pero la realidad lo golpeó de nuevo. ¿Sería capaz de seguir adelante una vez que el manuscrito estuviera terminado? Realmente estaba preparado para enfrentar los miedos aún latentes que quedaban por sanar. La intersección de su voz y la de otros comenzaba a tomar forma. Pero aún existía una lucha profunda que resolver. Javier miró por la ventana nuevamente. La oscuridad de la noche lo envolvía, y las estrellas brillaban en el cielo, como un recordatorio de que había luz a pesar de la oscuridad que sentía en su interior. Ahí, en ese encuentro entre claridad y confusión, supo que el próximo paso que debía dar sería el más desafiante de todos. Enfrentar a las voces más oscuras de su pasado, aquellas que aún lo mantenían atrapado. Todo se reducía a una pregunta. ¿Cómo podría seguir escribiendo si no era capaz de perdonarse a sí mismo? La respuesta estaba al alcance, y con ella, la certeza de que el verdadero camino apenas estaba comenzando. Javier despertó una mañana con el rostro empapado de incertidumbre. La noche anterior había sido una batalla interna, llena de recuerdos que parecían cobrar vida a medida que se adentraba más en su escritura. Su mente estaba en un torbellino. La idea de confrontar esos ecos del pasado lo mantenía despierto. Consciente de que el proceso de escritura lo llevaría por un camino de autodescubrimiento profundo, se sintió atrapado entre la necesidad de avanzar y el miedo a lo que podría encontrar. Decidido a dar el siguiente paso, se sentó en su escritorio con el propósito de escribir la carta destinada a su yo del pasado. Necesitaba entender qué le había impedido avanzar, qué lo mantenía en esa constante lucha con su propia autoestima. Comenzó a redactar dejando fluir sus pensamientos sin censura. Las palabras salían como un torrente. ¿Por qué dejaste que las críticas te definieran? ¿Por qué creíste que no eras suficiente? En cada renglón la vulnerabilidad se hacía presente. Con cada palabra que anotaba, sentía que una piedra se desprendía de su corazón. Cuestionamientos profundos comenzaron a surgir en su mente. ¿Era realmente un fracaso? ¿O eran sus experiencias parte de un camino hacia la fortaleza? A medida que le daba forma a sus pensamientos, Javier comprendió que no se trataba solo de desenterrar el pasado, sino de reconciliarlo con su presente. El acto de escribir no era fácil. Había días en los que prefería distraerse, salir a caminar o sumergirse en la lectura de otros autores. Sin embargo, la escritura se transformó pronto en un refugio. Las palabras empezaron a convertirse en herramientas de autoconocimiento y empoderamiento. Las historias de vida que había recopilado se mezclaban con sus propias experiencias, y antes de que se diera cuenta, el contenido de su libro empezaba a tomar forma. Cada narrativa que compartía era un acto de liberación. El relato de una mujer que superó la soledad resonaba con sus propias batallas, mientras que la historia de un joven que encontró su camino, a pesar de las adversidades, lo empujaban a mirar hacia adelante. Consciente de que sus luchas no eran únicas, Javier se sintió parte de un todo mayor, donde cada voz que relataba su historia contribuía a una colección de lecciones aprendidas. El día que finalizó la carta a su yo del pasado, Javier sintió que un peso enorme se había levantado. Sin embargo, la calma fue efímera, ya que una nueva ola de incertidumbre se apoderó de él. ¿Cómo reaccionarían sus amigos al leer su manuscrito? La vulnerabilidad que había compartido era inmensa. Se preguntaba si sus verdades serían demasiado crudas. El temor a la crítica regresó con fuerza, llevándolo a cuestionar su valentía una vez más. Javier decidió que necesitaba un cambio de escenario. Organizó un fin de semana en una cabaña alejada, lejos del ajetreo de la ciudad, con la esperanza de despejar su mente. Al llegar, el entorno natural lo envolvió en una calma sorprendente. Empezó a escribir nuevamente, esta vez mientras escuchaba el susurro del viento y el canto de los pájaros. Las palabras fluyeron con más libertad que nunca,
Las historias comenzaron a contarse por sí solas, y la conexión con sus emociones se intensificó. La noche en la cabaña lo llevó a reflexionar sobre el porqué de su escritura, lo que realmente quería lograr con su libro. No solo era un catálogo de experiencias, sino un recurso para quienes sufrían, un faro en la oscuridad. ¿Estaría ofreciendo algo valioso al mundo? ¿O simplemente contaba su historia en busca de validación? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras miraba las llamas en la chimenea. Finalmente, comprendió que no tenía que ser perfecto. Su voz auténtica era suficiente. La candidez de sus palabras podría ayudar a otros a sentirse menos solos, a enfrentar sus propios demonios. Sin embargo, el verdadero desafío de Javier estaba aún por llegar. Al final de ese fin de semana, antes de regresar a la ciudad, se sintió más resuelto, pero también consciente de que había un camino difícil por recorrer. Al regresar a la rutina, se preguntó si tendría el coraje de mostrar su trabajo a quienes más importaban. Decidido, se hizo una promesa: no se rendiría. Pero la verdadera prueba de su progreso tendría lugar cuando finalmente compartiera su manuscrito y se enfrentara a los juicios ajenos. El viaje de Javier apenas comenzaba, y se sentía en pie de guerra. Sin embargo, la idea de enfrentar la voz del miedo resurgía, señalando que había una sombra más personificada, esperando ser confrontada: el juicio de su propio corazón. ¿Tendría el valor de aceptarse plenamente en un mundo donde la opinión ajena a menudo pesaba más que la propia? La lucha entre su voz interna y la exterior prometía ser un desafío intenso, uno que definiría su auténtico viaje. Javier regresó a la ciudad con la mente aún reverberando las reflexiones de su tiempo en la cabaña. Cada página que había escrito se convirtió en un reflejo de su lucha interna, pero ahora, también era un espejo que le mostraba su verdadera esencia. Esa madrugada, mientras se preparaba para el trabajo, miró su reflejo en el espejo y sintió que todavía le quedaba un eco de inseguridad, una voz persistente que le susurraba dudas. Ese día en la oficina, la rutina era abrumadora. Miró a su alrededor y vio a sus colegas inmersos en tareas monótonas, muchos pareciendo tan atrapados como él alguna vez lo estuvo. Sin embargo, esta vez era diferente. En lugar de sufrir en silencio, Javier decidió involucrarse más. Se acercó a varios compañeros y empezó a entablar conversaciones sobre sus propios desafíos, compartiendo fragmentos de su escritura en el proceso. Poco a poco, notó que su vulnerabilidad estaba despertando algo en los demás. Una colega, Beatriz, se acercó un día después de una reunión. «Tu honestidad es inspiradora», le dijo, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y nerviosismo. «A veces siento que todos estamos luchando en una batalla interna, ¿no?» En ese momento, Javier sintió que su voz y su historia estaban empezando a resonar más allá de sus propias experiencias. Con esta nueva dinámica, la idea de compartir su manuscrito con amigos comenzó a tomar forma. Sin embargo, cada vez que pensaba en ello, su corazón se aceleraba. La jornada laboral terminaba, y Javier se encontraba de nuevo en su escritorio, las páginas del manuscrito frente a él, esperando su juicio. Las historias que una vez parecieron liberadoras, hacían ahora vibrar dudas en su interior. ¿Era suficiente? ¿Realmente impactaría a alguien más? La noche, un espacio que antes era su refugio, se convirtió en su campo de batalla. Las palabras luchaban por salir, mientras que la incertidumbre por el resultado de su manuscrito lo mantenía despierto. ¿No sería mejor guardar esto para mí? Tal vez no estoy preparado, pensó, comenzando a cuestionar toda la validez del esfuerzo que había realizado. Sin embargo, allí mismo se dio cuenta de que esa no era la respuesta que necesitaba. Decidió que no podría someter su voz simplemente por miedo al juicio ajeno. Tomó una respiración profunda y escribió un nuevo pasaje sobre el acto de ser valiente, no solo en la escritura, sino en la vida. Cada vez que tememos ser nuestra verdad, renunciamos a la posibilidad de conexión. ¿No es eso peor que el miedo mismo? Esta revelación le trajo una nueva claridad. Como en su escritura, estaba buscando autenticidad,
y quizás la búsqueda de aprobación solo complicaba ese proceso. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de escritura y conversaciones sinceras. Javier se propuso crear pequeñas lecturas informales entre amigos, un espacio íntimo donde la vulnerabilidad no solo fuera aceptada, sino celebrada. El primer encuentro fue un éxito inesperado. Risas, lágrimas, historias compartidas, un intercambio que lo hizo sentir más vivo que nunca. Cada reacción lo acercaba más a la aceptación de sí mismo y su voz. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, había un eco de preocupación en su mente. ¿Qué pasaría el día que su manuscrito estuviera frente a un público más amplio? Esa pregunta lo siguió como una sombra, planteando desafíos que parecían más incomprensibles que nunca. Javier sabía que la validación externa no podía ser el centro de su propósito, pero ¿cómo separaría su verdad de la percepción que otros pudieran tener de ella? La lucha interna continuó mientras su valiente travesía en el mundo de la escritura prometía ser cada vez más intensa. La siguiente semana, sentía que ya no podía postergar su decisión. Tendría que hacer una presentación formal, en un pequeño evento literario. Nunca antes había compartido su texto de esa manera. Sabía que era el momento de mostrar su verdadero yo. Pero el pánico comenzaba a apoderarse de él. Javier se encontró nuevamente ante un dilema que pondría a prueba su crecimiento. No solo era cuestión de mostrar su manuscrito. Era su corazón lo que expondría. Con las manos temblando, se dio cuenta de lo importante que era hacer frente a ese nuevo reto. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Tendría el valor de arriesgarse a ser verdaderamente visto? El momento crucial se acercaba, y con él, la posibilidad de la aceptación o el rechazo. El día de la presentación llegó con una mezcla de emoción y terror. Javier se despertó antes de que el sol iluminara su habitación, la ansiedad pululando en su pecho como un tambor. Revisó una y otra vez sus notas, sintiendo que el contenido de su manuscrito se convertía en un extraño que ya no reconocía. ¿Era realmente lo que quería compartir? Las palabras, que antes parecían fluir con sinceridad, ahora parecían pesadas, como un lastre que lo mantenía arraigado en su zona de confort. Mientras se vestía, recordó las palabras de Beatriz. Tu honestidad es inspiradora. Era un mantra que intentaba aprehender, un recordatorio de que su vulnerabilidad no solo era un signo de debilidad, sino que en cierto sentido, era su mayor fortaleza. ¿Acaso ser auténtico no era el primer paso hacia la conexión? Cada vez que la duda lo asaltaba, la imagen de los rostros atentos de sus amigos durante las lecturas informales lo mantenía firme. Reconoció que sus temores no eran solo sobre su escritura, sino también sobre su propia humanidad y anhelo de conexión. Al llegar al evento, el bullicio de las conversaciones lo envolvió. Las risas flotaban en el aire, y las luces brillaban cálidamente. Pero Javier se sintió como un extraño en medio de esa vibrante atmósfera. En la sala, otras personas compartían sus experiencias. Historias de triunfo, de dolor, de transformación. Cada narración resonaba en él. Lo recordaba por qué había decidido ser parte de esta comunidad artística. Sin embargo, al mismo tiempo, el pánico lo paralizaba. ¿Qué lo hacía creer que su historia sería lo suficientemente valiosa? Cuando llegó su turno, Javier sintió como el mundo se detenía. El temblor de sus manos se intensificó mientras se acercaba al micrófono. Con una respiración profunda, se obligó a centrar su mente. Este es un momento crucial, pensó. Había leído sobre el poder del presente, sobre cómo las palabras podían ser armas o medicinas. Decidió que se convertiría en un sanador, no solo para sí mismo, sino para quienes escucharían su relato. Inició con su historia, sus miedos y el viaje de autodescubrimiento que había experimentado. Cada palabra parecía liberarlo, cada frase le daba alas. Los rostros del público comenzaron a transformarse, abriendo un mapa de comprensión, reflejando sus propias batallas. Se dio cuenta de que no estaba solo en esa sala. Cada uno llevaba consigo una carga. La conexión fue palpable, y su voz,
enrasada en emoción, encontró fuerza en el reconocimiento colectivo del dolor y la resiliencia. Al concluir, un silencio momentáneo dominó el espacio antes de que estallaran los aplausos. Javier sintió una oleada de euforia y alivio, pero también el peso de una nueva realidad. Había superado una barrera, pero en el fondo sabía que esto solo era el inicio. La conexión que había logrado en ese breve momento le hizo comprender que había algo más que quería explorar, algo más allá de su manuscrito. De repente, un nuevo dilema surgió con fuerza en su mente. ¿Cómo podría canalizar esta nueva energía, esta conexión? Si su relato había impactado a otros, era evidente que había muchas más historias que necesitaban ser contadas, muchas más verdades por aceptar, y ante esto, Javier se sintió impulsado a profundizar en su propio proceso creativo. Mientras abandonaba la sala, el eco de las palmas resonaba detrás de él, pero no eran solo aplausos. Representaban una validación de su lucha, una confirmación de que su voz importaba. Javier había quebrantado una barrera, pero ya no podía volver atrás. Era un viaje hacia adelante, un sendero repleto de nuevas posibilidades. La siguiente pregunta lo asaltó con tenacidad. ¿A dónde llevaría esta nueva convicción? ¿Cómo exploraría los nuevos temas que surgían de su experiencia? Con el horizonte lleno de oportunidades y el vértigo de lo desconocido encendiendo su curiosidad, Javier sabía que la aventura apenas comenzaba. La siguiente etapa de su travesía personal no haría más que sumar desafíos que pondrían a prueba su esencia. Sin embargo, esta vez no sería solo por el juicio de otros, sino por su propia búsqueda de verdad en el arte de escribir. Los días siguientes a la presentación se convirtieron en un torrente incesante de reflexión y creatividad para Javier. Sentía que la conexión establecida durante su relato era un hilo invisible que lo unía a todos aquellos que habían escuchado su voz. La euforia inicial se había diluido, dando paso a una inquietud más profunda que lo empujaba a explorar su nuevo impulso creativo. La rutina diaria comenzó a rasgar su tejido. Las primeras horas de la mañana, antes de que el mundo despertara, se convirtieron en sagradas. En esos momentos de soledad, se acomodaba en su viejo escritorio, los rayos de sol apenas filtrándose por la ventana. Tomaba un cuaderno desgastado por el uso y comenzaba a escribir sin rumbo fijo. Las ideas emergían en una danza caótica. Recuerdos, anhelos, miedos y esperanzas se entrelazaban en una explosión de palabras. Sin embargo, el desafío radicaba en encontrar un hilo conductor que unificara su pluma dispersa. Un día, mientras revisaba sus notas, una idea central comenzó a tomar forma. Decidió que su próximo proyecto no solo sería una obra de ficción, sino una colección de relatos basados en las historias que le habían conmovido en la presentación. Se sintió atraído por la urgencia de plasmar la vulnerabilidad que cada uno de esos individuos había compartido. Las vidas de los demás resonaban en su interior. Y Javier comprendió que su propósito era amplificar esas voces y convertir esas experiencias en literatura. Con esa intención, se percató de que necesitaba confrontar sus propios demonios de una forma más visceral. Desde la presentación, había empezado a notar ciertos patrones en sus pensamientos: el miedo al fracaso, el anhelo de aprobación y la crítica que a menudo se dirigía a sí mismo. Sin embargo, también había un deseo ardiente de autenticidad que lo instaba a seguir adelante. Comprendió que no podía representar la lucha de otros sin haber primero analizado la suya. Así, planificó un ejercicio de escritura introspectiva. Cada día, se dedicaría a escribir una carta a sí mismo de 10 años en el futuro, planteando qué expectativas le gustaría haber alcanzado, qué lecciones deseaba haber aprendido y qué legado quería dejar. A medida que esta actividad de exploración personal avanzaba, se sorprendió al ver que los miedos que lo habían detenido se volvían más manejables. Hablar en voz alta sobre sus planes y su visión del futuro le otorgó el coraje para seguir moldeando historias que no solo le pertenecieran, sino que reflejaran la esencia humana en su complejidad. No obstante, a medida que se sumergía en esta tarea tan personal, una sombra de incertidumbre se cernía sobre él.
¿Sería capaz de capturar la verdadera esencia de esas vidas ajenas, sin caer en la trampa del sentimentalismo? ¿Cómo podría equilibrar su voz con la de aquellos a quienes pretendía rendir homenaje? Aún no lo sabía, pero la decisión de confrontar esas inseguridades se tornaba en una batalla interna omnipresente. El tiempo seguía avanzando, y con cada nuevo relato que intentaba escribir, Javier se enfrentaba a dilemas éticos y creativos. Más que un escritor, se sentía como un guardián de historias, una responsabilidad que lo llenaba de temor y emoción. Con cada palabra que escribía, se acercaba a un precipicio en el que su futura identidad como autor comenzaba a tomar forma. Pero el miedo a lo inexplorado lo mantenía en vilo. El anhelo de conectar, de ser verdad, lo empujaba hacia adelante, pero siempre a una distancia de lo que realmente deseaba plasmar. La culminación de este proceso revelaría un nuevo capítulo en su vida. La pregunta seguía flotando en su mente. ¿Estaba listo para presentar estas historias al mundo y enfrentarse a la crítica que podría llegar? La búsqueda de su verdad creativa había comenzado, pero ahora enfrentaba un nuevo dilema. El momento de atreverme a mostrar sus historias estaba más cerca que nunca. Una pregunta resonaba con fuerza. ¿Estaría dispuesto a desnudarse frente a su audiencia nuevamente? ¿Esta vez con relatos llenos de la humanidad ajena? El día llegó cuando Javier decidió que era el momento de salir del torbellino de autoanálisis y dar un paso hacia el mundo exterior. Había estado escribiendo cartas a su yo futuro, pero ahora quería ver su evolución reflejada en un grupo no familiar. Llamó a algunos amigos cercanos y propuso una pequeña reunión. Quería compartir fragmentos de lo que había escrito. La noche de la cita, sintió el estómago revuelto. Las sombras que danzaban por las paredes de su hogar parecían reírse de su inseguridad. Con cada nuevo repaso de los relatos que había preparado, la voz interna de la duda se alzaba, cuestionando si esos textos eran realmente valiosos o si eran solo un compendio de sus propias inseguridades. A medida que sus amigos llegaban, pudo visualizar su vulnerabilidad como un escudo que se le iba a desmontar. La conversación se fue volviendo más animada, pero él, a pesar de la algarabía, sentía el peso de su propio juicio. Cuando llegó el momento, la expectativa en la habitación se tornó palpable. Se sentó delante de sus amigos, cuaderno en mano, y comenzó a leer. Cada palabra parecía vibrar en el aire, causando ecos dentro de él. Las historias fluían, combinando la realidad de otros con su propia percepción emocional. Notó que en algunos fragmentos su voz sonaba más firme, mientras que en otros caía en el tono tembloroso de la inseguridad. Sus amigos escuchaban en silencio, tomando en cuenta cada nuance que él intentaba expresar. Al terminar, un largo silencio se instaló. La ansiedad recorrió su cuerpo hasta que, por fin, uno de sus amigos rompió la muralla del silencio. Alabó el coraje de Javier por abrir ese capítulo de sí mismo. Le habló de la autenticidad que había logrado capturar, y cómo la urgencia de esas historias resonaba en su interior. Javier no podía evitar sentir que, por primera vez, lo que había compartido estaba haciendo eco en los demás. Las palabras no solo habían salido de su mente, sino que se habían conectado con el alma de quienes lo escuchaban. Sin embargo, la conversación no se limitó a aplausos. Uno de sus amigos lo desafió a considerar la representación que estaba haciendo de las vidas ajenas. ¿Era realmente justo tomar sus experiencias y proyectarlas a través de su prisma? ¿No corría el riesgo de desvirtuar sus realidades al envolverlas en su propia narrativa? Este cuestionamiento lo sacudió. La inquietud emocional que había creído dominar empezó a resurgir, ahora en forma de dilemas éticos más complejos. Javier contempló aquellas preguntas mientras sus amigos seguían discutiendo sobre sus relatos, destacando aspectos que él no había considerado. Miedos y oportunidades danzaban en su mente. Esta noche representaba una prueba de fuego, no solo por cómo sería recibido su trabajo, sino por la posibilidad de que su camino creativo pudiera ser más complicado de lo que había anticipado. Cuando la reunión concluyó,
Javier se encontró a solas con su reflexión. Se preguntaba si lo que había escrito merecía ser compartido, o si debía dar un paso atrás y reformular todo. Cada historia que había creado llevaba consigo el peso de vidas ajenas y su propia búsqueda de identidad, un riesgo que ahora podía convertirse en un dilema. Decidió que no podía permitir que el miedo a la crítica lo detuviera, pero también no podía ignorar la responsabilidad que sentía hacia esos relatos. Quedó en un limbo de certidumbre y duda, y la pregunta abandonó su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, exponiendo no solo su voz, sino también las historias que había decidido acoger? Un nuevo compromiso debía gestarse, y ante la vasta tarea de sus relatos, se hallaba una lucha por definir cómo ser el narrador que deseaba ser. Era momento de tomar decisiones. Mientras se preparaba para enfrentar su propia verdad, un mensaje en su teléfono lo sorprendió. Un conocido escritor había visto su presentación y quería conversar sobre una colaboración. En su mente, una chispa de posibilidad iluminó el camino hacia un futuro incierto que podría cambiarlo todo. ¿Aceptaría la propuesta y se adentraría en terreno desconocido? Javier se despertó aquella mañana sintiéndose electrizado por la oportunidad inesperada que había recibido. La posibilidad de colaborar con un escritor experimentado lo llenaba de entusiasmo y ansiedad a la vez. Sabía que este era un momento decisivo en su vida, no solo por el impacto que podría tener en su carrera, sino también por lo que significaba a nivel personal. Estaba listo para enfrentar su propio miedo a la exposición. En la reunión, se encontró con Eliana, la escritora que había mostrado interés en su trabajo. La conversación fluyó naturalmente, y compartieron sus respectivas visiones sobre el poder de las historias personales. A medida que hablaban, Javier se dio cuenta de que el camino que había comenzado al escribir su propio manuscrito podía entrelazarse con algo mayor. Se sintió agradecido al constatar que, al abrirse a su viaje interno, había comenzado a construir un puente hacia otros, en lugar de una simple búsqueda de validación personal. Mientras profundizaban en su conversación, Eliana hizo una observación que resonó con fuerza en Javier. La autenticidad de una historia no se mide por la perfección, se mide por la valentía de compartirla. Esas palabras calaron hondo en él, recordándole que su crecimiento personal y la búsqueda de su voz estaban intrínsecamente ligados a la honestidad que había empezado a explorar. Al regresar a casa, Javier reflexionó sobre su camino. Había pasado de ser un joven inseguro, asfixiado por las expectativas ajenas, a convertirse en un narrador de su propia historia, un agente de cambio en su propia vida y en la de los demás. Había aprendido que cada experiencia difícil tenía el potencial de conectarse con las luchas de otros, y que lo que había considerado como derrotas en su vida, ahora se convertían en lecciones valiosas para compartir. Decidió que era hora de hacer un compromiso con su trabajo. A partir de este momento, se dedicaría a escribir no solo sobre su propia experiencia, sino a convertir su nuevo proyecto en una colaboración para amplificar las voces que había encontrado a lo largo de su camino. Tendría en cuenta las preocupaciones de honestidad y representación que habían surgido en su discusión con sus amigos. Javier sabía que estaba preparado para enfrentarse a los desafíos de asumir la responsabilidad de contar las historias de otros, pero también entendió que su propia voz, sus propias vivencias, eran el cimiento de ese trabajo. En los días que siguieron al encuentro con Eliana, Javier se rodeó de sus notas y las historias que había recopilado, comenzando a dar forma a un nuevo enfoque para su libro. Se propuso entrevistar a las personas cuyas historias deseaba contar, convirtiendo su manuscrito en un collage de voces auténticas y diversas. Ya no se trataba de un relato unidimensional. Había una riqueza en la pluralidad que añoraba capturar. Cada encuentro que tenía con sus nuevos entrevistados lo llenaba de inspiración. Escuchar sus relatos de lucha, resiliencia y transformación lo fortalecía. Y Javier tenía la certeza de que estaba en una trayectoria hacia la creación de algo verdaderamente significativo. La labor de escribir se había transformado en una forma de terapia, una forma profunda de conectar con sus propias emociones y con las de los demás. Finalmente,
Llegó el día en que las primeras entrevistas comenzaban a tomar forma. Cada historia recibida no solo incrementaba su propio sentido de validación, sino que también lo motivaba a ser un defensor de esas vivencias, brindando apoyo a quienes habían sido invisibilizados. La acción de dar voz a esos relatos se convirtió en un acto de liberación, tanto para él como para sus entrevistados. El proceso fue desafiante, pero cada obstáculo enfrentado lo acercaba a su objetivo final. Su confianza aumentaba a medida que compartía su propio viaje junto al de aquellos que conocía. Era una sensibilidad compleja entre su historia y la de otros, y con cada relato, Javier afianzaba su papel no solo como autor, sino como un narrador consciente que abogaba por la verdad. Con el tiempo, las páginas de su libro comenzaron a materializarse, llenas de historias de superación y autenticidad. Cada capítulo se convirtió no solo en un testimonio, sino en un mapa del viaje de un joven que había superado el miedo y la inseguridad, para convertirse en un faro de esperanza para otros. En la culminación de este trabajo, Javier ya no era solo un auxiliar que tenía miedo de ser visto. Ahora era un contador de historias que entendía el valor de su voz y buscaba empoderar a otros a encontrar la suya. Finalmente, cuando el día de la publicación llegó, sintió una mezcla de emoción y gratitud. Miró al público que se había reunido para celebrar su trabajo, y se sintió totalmente en paz. Había llegado a un punto de su viaje donde ya no temía ser visto. Había aprendido a ser un facilitador de historias, un conector de almas. Mientras firmaba libros y compartía sonrisas, se dio cuenta de que su propia transformación había tenido un impacto mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Javier había alcanzado su meta. No solo se había encontrado a sí mismo, sino que había comenzado un movimiento para que otros también se encontraran en sus propias circunstancias. Este era su logro personal. Haberse convertido en un verdadero narrador de su vida, habiendo conquistado el miedo, la inseguridad y la búsqueda de aceptación. La vida se había convertido en un relato profundo y significativo, y él había tomado el control de su historia. Ahora más que nunca Javier entendía que su voz importaba, y estaba decidido a continuar compartiéndola. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan escucharla. Esta es su oportunidad de ser parte de un cambio real. Sigan nuestro canal siempre y suscríbanse inminentemente, para no perderse las próximas historias que pueden transformar vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan descubrir estos relatos invaluables. Comenten sus impresiones y teorías sobre la evolución de Javier, porque cada palabra cuenta. Sean parte de esta comunidad de superación personal.